Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República y allende las fronteras también. Hoy vamos a hablarles del sínodo, del encuentro sinodal nacional. Está avanzando este tema del sínodo, tiene sus fases, sus momentos. Ya hemos tenido algunos programas en este mismo espacio, pero como que estamos llegando al caracú de la cuestión, por lo menos a nivel nacional, porque después esto continúa en su fase ya universal, y que nos explicarán también seguramente nuestros invitados. Para hablar del tema, hemos conseguido por primera vez que venga el padre Óscar Martín, jesuita, miembro de la comisión sinodal. Puse ese énfasis porque primera vez logré que venga. Buen día, Paí, ¿cómo estás? Buenos días, Roque. Buenos días también para todos los que nos están contemplando desde sus casas, desde sus hogares, a través de la tele. Y nos acompaña Blanca. Blanca sí ya ha accedido varias veces a venir al programa. Blanca Palacios, ella es secretaria de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Blanca, buenos días. Buenos días, Roque. Buenos días también a la amable teleaudiencia que se levanta tan temprano para poder escucharnos. Y vernos sobre todo. Bueno, ¿qué va a pasar el 25 de junio? O sea que el próximo domingo. ¿Qué va a pasar? Por eso están invitados hoy acá para que nos cuenten todos los detalles del encuentro del próximo domingo y probablemente las actividades previas, ¿verdad? No sé quién comienza, Blanca o Óscar. Blanca, ¿qué pasa el 25? Te escuchamos, Blanca. Sí, realmente estamos muy motivados porque el 25 de junio queremos que sea un momento histórico en nuestro país. Queremos hacer como un hito, ¿verdad?, esencial dentro de lo que es el sínodo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad?, en todos los países y en nosotros propiamente en nuestras diócesis. Estamos viviendo ya una etapa, no cerrando etapas, sino como un hito, como un nudito que queremos hacer dentro de lo que es el proceso sinodal. Y nos pusimos unas metas, nos marcamos unos objetivos para ese encuentro. Entonces, el padre Óscar nos va a estar un poco hablando sobre los objetivos y cómo se va a desarrollar ese encuentro. A ver, padre Óscar, entonces no es un hito, sino es un pasito más. Es un pasito más, pero un pasito muy significativo, especialmente importante, porque es la primera vez que realmente como iglesia vamos a encontrar para celebrar juntos un proceso que ciertamente ya lo hemos iniciado y vamos transitando en esta primera etapa que es el tiempo dedicado a la parte nacional, diríamos, de cada país, de cada conferencia episcopal, para ir orientándonos hacia ese último paso que es el tercer momento de este sínodo, que será el de Roma. Entonces lo que estamos ahora es concluyendo el primero, la fase diocesana y la fase, diríamos, de todas las diócesis juntas, y sobre todo el motivo, diríamos, ¿verdad?, de este encontrarnos tiene que ver con ir recogiendo la vivencia que se ha ido desarrollando en cada una de las diócesis y traerla para, por un lado, ir compartir, para un lado también vislumbrar, tratar de reconocer por dónde el Señor nos está llevando como diócesis y juntos también como conferencia episcopal y también de alguna manera el poder celebrar juntos, poder dedicar un día para disfrutar de ese compartir lo vivido, lo realizado a nivel diocesano. Qué interesante. Blanca, si estamos hablando de un nivel nacional, ha habido otros niveles en estos momentos, simplemente como un recordatorio rápido.
Sí, así mismo, Roque. O sea, nosotros a nivel nacional es este evento, ¿verdad?, que está convocando la Conferencia Episcopal Paraguaya, pero a nivel diocesano se ha ido haciendo como un proceso, lo que hacía referencia el padre, ¿verdad? Eso es a nivel nacional. Pero en un marco como mucho más grande como iglesia, el sínodo no es la primera vez que se hace, es un momento de gracia, ¿verdad?, eclesial. Se ha venido haciendo durante mucho tiempo y ahora fue propiamente un poco escuchar que en dónde estamos, qué queremos como iglesia y cómo nos estamos vislumbrando, ¿verdad? Entonces, se han hecho como un proceso también, ¿verdad? Yo creo que a nivel continental, ¿verdad? Cada continente marcó su línea, ¿verdad? Y cómo quería vivir este sínodo, porque el Papa hace el llamamiento para todos, o sea, no solamente para el pueblo paraguayo. Nosotros asumimos el llamamiento del Papa, ¿verdad?, que se lanzó el año pasado, ¿verdad?, en el marco también de la Asamblea Eclesial, que esto como que antes que termine la Asamblea ya vino el sínodo, ¿verdad? Entonces, como nos embarcamos en ese llamamiento del Papa y estamos aquí queriendo responder también como iglesia local, ¿verdad? Entonces, a nivel nacional queremos hacer un encuentro para vernos rostros concretos, situaciones concretas y procesos que se fueron dando, ¿verdad? A nivel continental va a ser la siguiente fase, ¿verdad?, que va a ser posterior a esta, que sería en agosto, y luego ya a nivel ya macro, ¿verdad?, que sería el próximo año, ¿verdad? Y bueno, y estamos muy felices, estamos muy contentos, ¿verdad?, porque creo que es un momento eclesial súper importante en el que nos reunimos todos como iglesia, no solamente agentes pastorales, sino como pueblo de Dios. O sea, Ese es un tema importante e interesantísimo, Padre Oscar. Yo recuerdo que cuando Bergoglio fue electo Papa, yo hacía todavía radio en Radio Caritas y le entrevisté a Montero Tirado. Creo que Montero Tirado era provincial de los jesuitas en Paraguay cuando Bergoglio también, no sé qué era de los jesuitas, creo que era también provincial de los jesuitas, y se encontraban y como entonces le pregunté un poco el perfil, la semblanza de Bergoglio para saber la semblanza del Papa, ¿verdad? Y recuerdo que una de las cosas que me dijo Montero Tirado fue de Bergoglio, le dijo, es un gran estratega, es un gran estratega. Y si bien el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere y como quiere, el Espíritu Santo a veces necesita de estrategias también, ¿verdad? Y es tan transparente la estrategia del Papa en el tema de asamblea eclesial para América Latina, obviamente. Después el tema del camino sinodal o el sínodo, como para ir bajando algo que quedó flotando o guardado, incluso como son las grandes orientaciones del Concilio Vaticano II y sus grandes enseñanzas. Entonces, es una estrategia del Papa para que todo el mundo se entere de lo que es la Iglesia, cómo tiene que ser la Iglesia y cuál es la misión de la Iglesia en el mundo. Es una reflexión, Padre Oscar. Yo añadiría a lo de estratega, pastor. Sí, es un gran estratega, sin duda, pero también con un corazón de pastor inmenso. Y esa mezcla lo hace todavía como más atrayente y creo que mucho más evangélico. Y fíjate que en esa estrategia está ciertamente la asamblea eclesial, que como Blanca decía, casi en paralelo da inicio ya a lo que ahora vivimos, ¿verdad?, al sínodo, sobre sinodalidad. Pero antes estuvo la Amazonía. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sínodo de la Amazonía, con el documento Querida Amazonía, es como una prueba en pequeño grande, porque la Amazonía es inmensa, son muchos países que la conforman, muchas conferencias episcopales que están puestas ahí. Entonces, y creo que ese fue como el primer experimento y lo que significa también la Conferencia Eclesial de la Amazonía, como desafío, que para mí es lo que está todavía por, diríamos, como así
trabajando por abajo, ¿verdad? Y hay un modelo que tiene que ver con la Amazonía, que fue en medio de muchas dificultades enormemente exitoso y desafiante, que el Papa después rápidamente lo trasladó ya a la Conferencia Eclesial de América Latina y Caribe. Segundo paso, pero el primero fue el otro. Y ahora el tercero y definitivo, que tiene que ver con la Iglesia Universal, que es el Sínodo. Entonces es todo un proceso estratégico, de estrategia, pero al mismo tiempo también enormemente, como vos decís, evangélico, de plantarnos de frente en una iglesia que necesita realmente revisarse muy a fondo. Las encíclicas del Papa también nos hablan, ¿verdad?, de esa necesaria revisión a fondo, la Evangelii Gaudium sobre todo, y desde ahí entonces hacerlo participativo, porque el arte de este sínodo con relación a todos los demás es el cómo lo estamos haciendo y la amplitud tan grande que tiene y la participación, ¿verdad? La participación ya no solamente, por supuesto, de obispos y de invitados, que es lo que normalmente sucede con los sínodos en Roma. Ya el de la Amazonía lo quitó también, lo descentralizó, aunque al final se hizo en Roma, pero se trabajó mucho antes. Y ahora en donde realmente los grandes protagonistas, los grandes convocados son los laicos y los que están al margen o a los márgenes de la iglesia, los que no se cuenta con ellos, los que han quedado afuera, los que no han querido entrar, los que hemos expulsado, aquellos con los que no contamos. Entonces es sumamente hermoso y desafiante. Cierto, estratega y pastor. Y volver a los orígenes del Evangelio, que es la sencillez. Sí. Pero qué lindo es eso que acabas de decir, Padre Oscar, porque justamente un poco la preocupación de Francisco, que evidentemente fue recogido por el cónclave que lo eligió Papa, porque él dijo esos 4 puntitos que señaló en las congregaciones generales previas al cónclave. Una de las cuestiones, eso de llegar a las periferias. Y cuando definió también otra periferia, que es las periferias existenciales, las del pecado, las de la ignorancia, las de todo tipo de sufrimiento. Y entonces ahí es donde de alguna manera es incluyente. Y escuchar también a las periferias con nuevos actores, o actores nunca invitados a este tipo de eventos. Por eso la Asamblea Eclesial, la Amazonía, la Asamblea Eclesial y posteriormente el Sínodo. Y la estrategia es llevar también esa visión de iglesia al nivel de la Iglesia Universal, porque una cosa es la visión de la Iglesia en América Latina que el Papa está impulsando y se recoge en el Evangelii Gaudium, ¿verdad? Pero él quiere que toda la Iglesia Universal viva este proceso que nosotros estamos viviendo en América Latina. Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a entrar por los detalles de lo que va a ser el 25 de junio. Ya volvemos. Y volvemos en esta mañana de domingo con una gran noticia, que es el Encuentro Sinodal Nacional. Eso se va a realizar el próximo domingo, o el 25, no sé si 25 es... sábado. No, sábado es. El próximo sábado se realiza, o sea, a fines de esta semana. ¿Dónde se va a realizar eso, Blanca? Sí, el Encuentro Sinodal Nacional se va a realizar en el Ex Seminario Metropolitano, como un lugar emblemático también para nuestra iglesia y para todo el proceso social de nuestro país. Elegimos un lugar así, ¿verdad? Y vamos a estar convocados todas las diócesis, son 6 participantes por diócesis, como representantes, ¿verdad? Porque quisiéramos traer a todo el mundo, pero no se puede. Entonces, por lo menos 6 representantes por diócesis que a través de un programa, ya que estamos trabajando el equipo central del sínodo, ¿verdad? Respondiendo a este llamado del Papa Francisco, estamos visualizando, ¿verdad? Entonces, lo importante de ese encuentro va a ser cómo compartir, decía el Padre Oscar, y qué vamos a compartir. Compartimos el proceso que fue haciendo cada diócesis en
localmente, ¿verdad? Entonces son dos preguntas, profesor, son dos preguntas fundamentales que nos reúne, ¿verdad? Nos convoca a este sínodo, que es un poco el caminar de la Iglesia y qué vislumbramos, ¿verdad? El caminar de la Iglesia, hablábamos recientemente de lo estratega que es el Papa Francisco, ¿verdad? Es como mirarnos hacia adentro, no hacer una evaluación eclesial. No se trata de eso el sínodo, sino mirarnos hacia adentro como compromiso personal, ¿verdad? De bautizado o también no bautizado dentro de la Iglesia Católica, porque este sínodo está abierto para todos, congrega a todos, ¿verdad? Católicos y no católicos. De hecho, uno de los puntos son las otras religiones, ¿verdad? Los otros credos. Entonces, un poco mirarnos hacia adentro y de ahí proyectarnos, ¿verdad? No es una evaluación eclesial, sino dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde nos está llevando Dios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Son dos preguntas fundamentales, ¿verdad? Que estamos trabajando, que también hemos hecho un proceso, ¿verdad? A nivel nacional. Se han conformado equipos diocesanos, ¿verdad? Que han estado acompañando, y en este momento es el momento que estamos juntando, ¿verdad? En los procesos, y va a llegar el 25, ¿verdad? Que vamos a compartir sobre el caminar de cada diócesis. Padre Oscar, ¿qué más quisieras ir aprovechando el tiempo que pasa muy rápido? ¿Qué más quisieras entregar sobre esto del 25 y la reflexión, el contexto eclesial y, por qué no decirlo, social y mundial en el que se está realizando esto para la teleaudiencia? Recogemos el fruto del trabajo de las diócesis. Cada diócesis ha hecho una síntesis de trabajo, y esa síntesis de trabajo la consideramos como un regalo, como algo bien sagrado, porque significa cómo cada diócesis se implicó en esas dos preguntas fundamentales que Blanca nos ha sugerido, ¿verdad? ¿Cómo vivimos y cómo queremos vivir el ser iglesia? ¿Sí? ¿Cómo vivimos hasta ahora y cómo queremos vivir? Entonces, a mí me parece que todo lo que... Y el esfuerzo de cada diócesis, que ha sido, en ese sentido, creo que un tanto distinto, ¿verdad? Cada una ha puesto lo que buenamente ha podido, pero que es fruto, diríamos, de habernos acercado a un montón de contextos que creo que van a enriquecer mucho nuestro trabajo otra vez de escuchar, porque en este sábado vamos a escuchar todo lo que ha sido ese esfuerzo y a celebrarlo. Entonces, ¿qué celebramos? La vida eclesial, enriquecida por todas aquellas personas que han querido colaborar, también acercarse, responder, hacer un proceso más o menos largo de encuentros para ahondar en esas preguntas y otras también. Y entonces lo vamos a poner en común. Sobre lo que ahora Roque me plantea, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento enormemente cambiante. A mí me parece que el sínodo, cuando fue lanzado por el Papa, estaba muy impregnado de la pandemia, ¿verdad? Muy golpeada, una iglesia muy golpeada, muy desconcertada, muy en incertidumbre por, diríamos, haber padecido pues ese flagelo tan fuerte que ha sido el COVID. Ahora tenemos todavía el COVID que no se termina de ir, y muchas más complicaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con esta guerra, que no es una guerra solamente en Ucrania, sino que es una guerra para los países más pobres. Se nos avecina, yo creo, dificultades muy grandes, no solamente para Europa, que vive con miedo, sino para los que estamos más aquí abajo, más en el sur, y que agudamente ya comenzamos a vivir, ¿verdad?, las consecuencias de la guerra, en mucha más pobreza, en deuda externa, en pago, con la cuestión, diríamos, de cómo el dólar está de fuerte y lo que eso también significa para las economías que estamos al nivel de sobrevivencia. Y yo no sé si en esta segunda etapa, que es la etapa continental, una vez que cerremos esta primera, la que pronto vamos a abrir, cómo estaremos o cómo podrán también esos grandes temas que son de la hora y del futuro, yo creo que cercano,
permear también pues, todo lo que es la búsqueda de cómo ser iglesia en este tiempo. Pero lo veo como algo muy desafiante también. Sí, claro, porque la iglesia vive en el mundo y un poco aquí se cumple ese tema de hombres de iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia, sí. Refiriéndonos al contexto, ¿verdad? No podemos aislarnos, no somos un castillo, al contrario, padecemos. Toda la inflación. He visto que los líderes africanos se han reunido con Putin, diciéndole por favor, necesitamos que el trigo llegue a nosotros, padecemos hambre. 200 millones están muriendo de África en el Cuerno de África en este momento por la cuestión. Pero eso va a llegar también a nosotros. Es decir, no en ese extremo, pero de una manera sumamente aguda y doliente. No, de hecho ya ha llegado en forma de inflación. Sí. El precio de los combustibles, la comida. El precio de la comida. Ya ha llegado, no quizás con el hambre que llegó a África, pero yo estoy casi seguro que muchos están pasando hambre ya en Paraguay como consecuencia de esto, pues ya teníamos casi 300.000 pobres extremos, que significa no comen 3 veces al día, y con esto habría que ver las estadísticas que dicen muy pronto, ¿verdad? Sí. Así es que es un tema muy serio. Ahora bien, refiriéndonos a lo que va a ocurrir el sábado, realmente, ¿cómo se va a trabajar? Porque ese es un desafío grande con tantas personas que van a estar, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser medio mago el moderador o los moderadores? A ver qué me dicen al respecto. Sí, estamos haciendo un pacto mágico para poder dinamizar ese encuentro, ¿verdad? O sea, la convocatoria está hecha, estamos pensando para 200 personas dentro del seminario metropolitano. El día antes ya están llegando las diócesis, que son las más lejanas, con un hospedaje, ¿verdad? Incluido. Y vamos a trabajar con mucho dinamismo, ¿verdad? O sea, la estrategia va a ser justamente reunirnos, juntarnos, trabajar por grupos diversos, mixtos, le llamamos mixtos, ¿verdad? En donde se pueda compartir, por lo menos haya un representante de cada diócesis, con preguntas fundamentales, ¿verdad? Que nos va a motivar justamente alguien del equipo, ¿verdad? Y posteriormente eso compartir, porque la idea es seguir en la dinámica de la escucha. Sínodo nos invita a eso, ¿verdad? A escuchar, y ahora sería una escucha pero a nivel país, ¿verdad? Diócesis de Concepción, diócesis de San Juan Bautista, arquidiócesis, ¿cómo nos hemos escuchado? O sea, sería darle un seguimiento al proceso diocesano que hemos hecho en cuanto a la escucha. Posteriormente compartiríamos, también hay un momento de compartir testimonios de personas. Estamos pensando invitarle a personas claves, ¿verdad? Importantes, también que han hecho este proceso sinodal. Y quizás, ¿por qué no?, a otras personas que no han tenido la oportunidad de hacer, pero han escuchado que hay un sínodo, que hay un movimiento de iglesia, ¿verdad? Que otros credos, bueno, escuchar también ese testimonio. Y posteriormente, bueno, volver a juntarnos, reunirnos como equipo grande, como grupo grande, como un equipo sínodo, ¿verdad?, del Paraguay, y llegar a ese segundo objetivo, ¿verdad?, hacia dónde nos está conduciendo Dios, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la dinámica, un dinamismo así totalmente, ¿verdad? Diverso y con mucha animación también. Tenemos un equipo musical que nos va a estar animando, conduciendo, y finalmente celebrar la vida, ¿verdad? Queremos celebrar con una gran misa, ¿verdad? Invitamos a todos y bueno, se trata de eso, ¿no? Lo más importante, Roque, yo quiero mencionar, ¿verdad? Es cierto, estamos recogiendo todos los frutos. Lo propio y lo que acostumbramos es documentar las experiencias, ¿no?
pero también tenemos como trasfondo justamente la invitación que nos hace el Papa, ¿verdad? O sea, no se trata de producir documentos, ¿no? Entonces, nuestra dinámica, nuestro planteamiento del encuentro también es eso, ¿verdad? Queremos compartir experiencias, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha vivido interiormente? Y hacia dónde sentimos que nos está llamando Dios. Y a ver si eso nos despierta un poco los sueños, ¿verdad? Y reaviva las esperanzas, ¿verdad? También, o sea, como teniendo trasfondo de ese llamamiento que nos hizo el Papa, ¿verdad? En este sínodo, ¿verdad? No se preocupen por los documentos, aunque hay un vademecum, hay toda una metodología, pero no es tanto el documento como reconocer las experiencias y cómo Dios quiere conducir a su pueblo, ¿verdad? Es un poco por ahí, ¿verdad? Padre Oscar, 30 segundos para cerrar. Sí, y de hecho, como los temas en muchos casos no han podido desarrollarse todos, como en muchos está como ese deseo de continuar. Entonces el tema no es que se concluya con un documento, como dice Blanca, sino que se haya despertado el interés, el deseo realmente de ir dando pasos concretos de sinodalidad. Entonces, como dice un dicho por ahí que creo que es del Papa, sinodalidad se hace sinodeando. ¿Sí? Entonces queremos seguir sinodeando a partir de todo lo vivido. Muchas gracias, Padre Oscar. Muchas gracias, Blanca. A la teleaudiencia también muchísimas gracias y que tengan ustedes un muy buen domingo.